¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de todos los abogados, Rutas y Retos de Legalidad, del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la directora de este seminario, pero que no puede estar con nosotros por las loables tareas que tiene que desempeñar por la pandemia a la distancia con nuestro director. Soy su amigo Juan Negrete y es un gusto para mí conducir este programa, ya que estoy muy contento, muy feliz, porque contamos con la valiosa presencia de una joven muy talentosa, muy inteligente, muy bonita, pero sobre todo que en el desempeño de su quehacer laboral sabe llevar a la UNAM en alto. Me permitiré decir antes de presentarla con su nombre que es licenciada en Derecho por la UNAM, es de nuestra Facultad de Derecho, Puma de corazón, especialista en Derecho Constitucional y maestra en Derecho por la UNAM. Cuenta con un máster en Protección Constitucional del Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid y la UNAM. Aparte, ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en la Secretaría de Energía del Gobierno Federal. Trabaja desde 2014 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal como proyectista y actualmente secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Pues vaya, esto realmente es muy corto. Si dijera toda su currícula, nos lleva todo el programa y ese no es el fin, sino escucharla a ella. Querida maestra Nancy Correa Alfaro, sea bienvenida a este espacio y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Juan. Más agradecida estoy yo de que, uno, de que existan estos espacios, dos, de que los dirijan también, o bueno, que estén bajo la conducción de gente joven como tú. Creo que es necesario que los jóvenes tengan más espacios como este para expresarse, para que oigamos sus opiniones en muchos ámbitos. Y pues, qué mejor compartirlo hoy contigo. Muchas gracias. Y vaya, el tema nos va a ayudar a todos porque es la redacción de las sentencias, cómo redactar sentencias. Y vaya que nuestra invitada sabe de eso. Entonces, yo le cedería el uso de la voz para que nos platique qué debemos tomar en cuenta los abogados, en primer lugar, para poder adentrarnos a la redacción y sobre todo a la redacción de una sentencia que es prácticamente el fin de un proceso donde es esencial que haya una excelsa redacción, una claridad en lo que se dice para que los justiciables se entiendan, pues cuando se les niega un derecho, cuando se les reconoce otro, ¿qué nos puede decir? Mira, este tema creo que les interesa a todos en general, porque aunque yo trabajo en materia electoral, pues quienes nos van a escuchar, o bueno, nos escuchan, nos van a escuchar, supongo son abogados, y bueno, y si escuchan también de otras profesiones, pues es importante saber transmitir nuestras ideas. En el caso de los abogados, pues es fundamental hacerlo por escrito, ¿no? La comunicación que tenemos con las autoridades es fundamentalmente por escrito. Nuestros oficios, promociones, demandas, ¿no? Salvo materia penal, que ya los juicios orales, pero aún así, pues, siguen habiendo la necesidad de hacer cosas por escrito, o sea, no todo es también oral. De ahí la importancia de saber comunicarnos. Y en esta parte de saber comunicarnos, entender que la sentencia es justamente eso, es expresarle a la autoridad lo que creemos que es lo justo, ¿no? O lo que le estamos pidiendo, lo que sea, dependiendo de la naturaleza de tu escrito, pero es una comunicación. Y entonces, en esa medida, en el Tribunal Electoral se ha preocupado por estrechar esa comunicación, porque sabemos que el quehacer que hacen las autoridades jurisdiccionales y las autoridades en general, pero más en el Poder Judicial, que digamos tiene un déficit de legitimidad, porque nuestros jueces no son elegidos vía voto popular, ¿no? Sino son designados, y entonces en esa medida su legitimidad, digamos, tiene un déficit, ¿no? A diferencia de nuestros legisladores, de nuestro presidente. Y ese déficit, ¿cómo podemos repararlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, si no es a través de que la gente conozca lo que hace el Poder Judicial.
Y eso es leyendo las sentencias. Ese es nuestro trabajo. Y es la forma en cómo nos comunicamos con la gente, en la que en esas sentencias respondemos precisamente esas peticiones ciudadanas, ¿no? De justicia. Y por eso es bien importante, te digo, en lo que se ha enfocado el tribunal es en mejorar esa comunicación, en estrecharla y en que la gente no necesite de traductores. Es decir, si bien los abogados somos necesarios porque, pues, nos dedicamos justo a eso, estudiar las normas, ¿no? Jurisprudencia, etcétera, que ayudan a la gente cuando tiene un problema a acercarlos a la justicia, pero lo importante es que también ellos entiendan las decisiones que recaen a sus asuntos, ¿no? A sus problemas. Y eso, insisto, es en las sentencias. Esto entonces, yo trabajé, digo, es importante decirlo, yo trabajé en la anterior integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral que dejaron sus encargos en 2016, noviembre de 2016. Y ahora tengo la fortuna de trabajar con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Y él nos hizo muy sensibles a este tema que no inició en 2016 en el Tribunal Electoral de mejorar la comunicación con los justiciables. Entonces, si ustedes revisan, pues, estas sentencias desde una perspectiva comparativa, ¿no? Podrán darse cuenta que el cambio ha sido radical. Y a los proyectistas nos ha implicado también cambiar el chip. Okay. Entender que las sentencias no son un documento de consumo interno entre los proyectistas, entre los magistrados y las partes, sino son un diálogo con la ciudadanía en general. Y en esa medida hemos asumido ese compromiso con nuestro magistrado, bueno, en mi caso con mi magistrado, pero pues en general los funcionarios judiciales con magistradas y magistrados, de apoyar este compromiso, ¿no? Ciudadano, que tiene que ver también con la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades. Y lo apoyamos en eso, en cambiarnos el chip para hacer sentencias con lenguaje ciudadano. Uh-huh. ¿Y ese lenguaje ciudadano qué implica? Pues para muchos abogados, despojarnos, por ejemplo, del empleo de palabras en latín, ¿no? En la facultad nos hacían aprendernos frases sacramentales y qué bueno, la verdad el derecho romano sigue arrojando mucha luz hoy en día, pues no solo en la materia civil, en materia electoral, por ejemplo, tuvimos un asunto de protección al periodismo y hablábamos de eso, de la protección al periodismo, pero con términos en latín, porque, insisto, nos siguen dando luz esos principios. Y no solo en eso, ¿cuántos no, todos los abogados ocupamos, por ejemplo, en nuestras demandas, ¿no? Es que es una presunción juris tantum, jure de jure, el amicus curi, ¿no? Voy a presentar un escrito de amigo de la corte, pero lo entendemos entre nosotros y estamos familiarizados entre colegas, pero no todos lo entienden. Y nuestra labor, insisto, no es para los colegas, es para todos, para periodistas, para no abogados, y debemos hacer un esfuerzo por ir erradicando ciertos formalismos con los que nos formaron en la carrera. Tú estás muy joven, acabas de salir, ¿no? Acabas de dejar de ser estudiante, ¿no? Y traes fresco todo eso seguramente de lo que, de esa formación jurídica, de todo lo que implica, desde a veces el cómo vestirnos, ¿no? Cómo debe ser un abogado. Y en ese cómo debe ser un abogado, la forma importa mucho. Los formalismos, ¿no? Las solemnidades. Bueno, pues eso es lo que ha buscado el tribunal erradicar. Qué bueno. Basta de formalismos, basta de cosas abigarradas, complejas, ¿no? Lenguaje sofisticado, que mira, es muy bueno, es que bueno que lo manejen. Es más, seguramente para quienes ha sido más complicada esta transición, es para mis compañeros que son sin duda unos expertos, ¿no? De muchos años de carrera en el tribunal y que en verdad cuando uno lee sus sentencias son verdaderas, ¿cómo decirlo? Trabajos, de investigación. Uh-huh.
eso para una sentencia está bien? Es lo que se pregunta mi magistrado, ¿no? ¿De verdad le sirve a la persona que lo que necesite saber si puede seguir transmitiendo o no un spot en televisión? Si su spot difamó o calumnió, pues no, le interesan las razones por las cuales puede o no, hizo bien o no, y le dan la razón o no, las razones. Y las razones se expresan con palabras sencillas para que nos entiendan, sin necesidad de irnos a esa nube abstracta que es buena, que nos da ideas y nos allana el camino para los que estamos redactando, pero no para los que quieren la solución a su problema. Ellos quieren lo concreto. ¿Y sí? Entonces, claro. Entonces, ese es en lo que trabajó mi magistrado, que corresponde a un nuevo modelo de sentencias. Fíjate, querida Nancy, Sí. maestra Nancy, algo que dice usted es fundamental. ¿Por qué? Porque sin duda alguna ya tenemos que emigrar. Precisamente sí, somos nuevas generaciones, como acaba de decir usted, pero hasta nosotros cuando leemos las sentencias nos cansamos. Creo que hay que cambiar este sistema, no solo porque seamos o no abogados, sino porque el lenguaje es único y el lenguaje tiene que ser sencillo. Un lenguaje no sirve si no es entendible. Un escrito no tiene buena redacción si no se entiende por quienes lo leen. Y como usted bien lo señaló, la justicia no es para los abogados, la justicia es para los que se acercan a los tribunales para tener una protección a sus derechos. Y los abogados somos esa guía, por así decirlo, para llevarlos. Pero hasta nosotros como litigantes, por ejemplo, tenemos que aprender a hacer ya demandas que no sean engorrosas, que no sean de kilo, porque también es bien curioso, pero a los juzgadores también los cansamos. Es decir, es mejor que a un juzgador se le presente una demanda concreta, concisa, a lo que va y de pocas cuartillas para que lo lea bien, a que uno le entregue tomos en el cual lo que voy a hacer es aburrirlo y tal vez lo voy a cansar y pues no es una medida idónea, ¿no? Y ahorita ya hemos implementado lo de la oralidad y demás, pero nunca va a desaparecer a ciencia cierta la redacción. Entonces, rescato mucho de lo que dijo usted, el punto de la concreción, de cambiar este sistema de antes, estos formalismos engorrosos, pero ¿cómo va ahorita? Es decir, si bien es cierto, ya nació por el magistrado esta necesidad de cambiar, de actualizarse, de poner un lenguaje ciudadano, como bien lo señala, ¿cómo vamos en el proceso? Es decir, ¿cómo ahora tenemos que ver la redacción? Porque eso es importante, uno puede tener todo el conocimiento del mundo, pero si no sabe escribir, si no sabe redactar, pues está perdido, no puede comunicarlo. ¿Cómo le hace usted, por ejemplo, o qué consejos considera que hay que tomar en cuenta para ir ahora sí redactando, ya sea un escrito, no nada más una sentencia, sino cualquiera? ¿Qué nos puede decir? Una disculpa porque aquí se escucha No, seguramente. no se preocupe. El- Se escucha fuerte una alarma. Pero bueno, hay algunos tips básicos en esto de redacción que yo lo aprendí de mi magistrado. Porque, insisto, fue como volvernos a formar, ¿no? Cuando él llegó a la ponencia. Y desterrar ideas. Entre ellas, por ejemplo, la extensión de un párrafo. ¿En cuántas líneas ustedes redactan un párrafo? Bueno, cuando uno empieza a desarrollar el argumento, no dimensiona esto y terminan siendo párrafos de 10 líneas. Eso es totalmente confuso, porque son párrafos que involucran varias ideas, ¿no? Donde además ya ni siquiera sabemos quién era el sujeto, ¿no? A quién nos estamos refiriendo. Utilizamos a veces verbos que tampoco corresponden, pero ¿por qué? Porque es demasiado para un párrafo. Insisto, esto es para una redacción pues sí, de comunicación con las autoridades. Porque bien, si estamos hablando de novelistas, ¿no? De literatos, pues quizá estos párrafos extensos, donde empiezan además, no necesariamente con conectores, ¿no? Pues es distinto, ¿verdad? La prosa, la narrativa literaria es distinta, pero estamos hablando de un lenguaje de ciudadanía con autoridades. Y ahí hay que ser claros. Un párrafo, una idea, nada más. Y
además esto les facilita mucho el trabajo también para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones de abogados también ya están formados con otro chip, ¿no? Con uno justamente de hacer más simples las cosas. ¿Cómo están redactados los tweets? ¿Cuántos caracteres? Digo, ahora ya se ampliaron los tweets, pero antes eran 100 caracteres. ¿Qué leen la mayoría de la gente en Internet? Cosas que no rebasan una página, ¿no? Ya queremos todo rápido, ¿no? Breve, y la información la tenemos disponible a unos clics, la verdad. Estamos en la era, obviamente, de la sociedad de la información, donde lo que abunda es eso, información. Y ustedes vean qué es lo que están leyendo los jóvenes. Cosas breves, sencillas. Entonces, para ustedes, para los jóvenes, esto es lo cotidiano, pues. Es leer un tweet. Así deben ser nuestros escritos, nuestras sentencias. Un párrafo, una idea. Siempre con la estructura de sujeto, verbo, predicado, ¿no? No empezar con fórmulas raras. Insisto, está bien, seguramente hay gente que lo maneja, pero pensemos en la que no. No pensemos en nosotros como especialistas, como doctores en derecho. No todos son eso. Estamos en una sociedad además plural, así reconocida por la Constitución, ¿eh? Somos un México plural. No todos tienen las mismas condiciones que ustedes, ni la misma educación. Entonces, piensen en ellos cuando escriban sus escritos. Y sí, ese sería, por ejemplo, un tip. Otro tip, evitar lo que les decía de palabras en latín, palabras abigarradas, demasiadas palabras para decir una cosa, ¿no? El no pasa desapercibido, ¿qué? Cuando es simplemente ocurrió, o sea, decir tal cual lo que ocurrió, ¿no? En lugar de no pasa desapercibido, todas esas palabras, quizá un aunque, no obsta, no sé, 2 palabras se podrían reducir en lugar de 5. Y así otras cosas que son innecesarias. Por ejemplo, en las sentencias, en lugar de emplear todo el nombre de las autoridades responsables, ¿no? Consejo General del Instituto Nacional Electoral, hacemos glosarios para entonces simplemente decir autoridad responsable o decir INE en lugar de emplear toda la palabra. Otra cosa es, ocupamos mucho las citas al pie de página, mandamos toda la información que no es necesaria, ya sea a anexos o abajo, al pie de página. Esto también va haciendo sentencias más chiquitas. Entonces, el resultado de las sentencias chiquitas son el resultado de eso. No es per se, o sea, por sí mismo, fíjense cómo traemos en la cabeza las palabras en latín, ¿no? Per se, ¿no? Nosotros ya es nuestra forma de pensar, ¿no? Pero por sí mismo, ¿no? Las traemos aquí y les digo, hay que hacer el esfuerzo. Entonces, esa sentencia breve va a ser resultado de que ustedes empleen esas técnicas para una mejor comunicación y párrafos cortitos, ideas cortitas. Por ejemplo, el uso de la doctrina. Es muy, muy bueno que consulten libros, que sepan lo que dicen los autores, ¿no? Los debates. Pero ¿qué tanto ayuda eso a resolver un problema? ¿Qué tanto les está sirviendo en una sentencia? Porque a veces solamente confundimos, ¿eh? Citamos N cantidad de autores y en realidad no nos están revelando nada para interpretar una norma jurídica. Lo mismo con la jurisprudencia. Llenamos hojas de jurisprudencia para al final ni siquiera hacer un razonamiento de por qué es necesaria esa cita en el cuerpo de la sentencia. Las transcripciones igual, ¿no? Es que el actor o la actora dijo en su demanda que, y citamos todo lo que dijo, con cursivas, entrecomillado, cuando visualmente, de hecho, se hace, no es agradable ver eso, incluso visualmente. Tan fácil sería asumir la responsabilidad de decir qué es lo que tú advertiste de la demanda. ¿Se dan cuenta? También es una cuestión de responsabilidad como funcionarios o como abogados litigantes. No necesitamos las transcripciones, porque la idea, lo que queremos de esa jurisprudencia o de esa doctrina, ya la tenemos. Al leerlo, supimos qué era lo que queríamos extraer de eso. Entonces, pongamos qué es lo que nosotros advertimos. Seamos responsables de nuestras interpretaciones, ¿no? Y
sobre todo, también nuestras ideas, buscar que sean claras, porque yo lo que les digo mucho en este taller que imparte la Escuela Judicial Electoral de elaboración de sentencias, es que en realidad todos podemos hacer sentencias. También, fíjate que algo que yo percibo como quizá no me considero tan grande, pero percibo en mi formación que me tocó ver a esos grandes maestros, grandes abogados, ¿no? Grandes proyectistas que nos hacían sentir, o quizás es mi percepción y no era su culpa, sino mi percepción, que nunca íbamos a poder hacer una sentencia, porque tenías de verdad que saber el digesto, ¿no? Las 12 tablas, Sí. toda la doctrina americana, europea, y nunca ibas a poder escribir algo. Y es muy triste porque los jóvenes, sin duda, son los que están construyendo las nuevas instituciones también, ¿no? Ellos. Y qué mal que nos releguen, ¿no? De esa forma del trabajo por considerar que no tenemos algo bueno que decir, dado que no hemos estudiado todo ese bagaje, ¿no? De conocimientos. Dado que no los tienes aún, porque eres joven, no puedes escribir una sentencia. Y yo creo que eso es lo que está mal. Claro que puedes hacer una sentencia porque tienes ideas, porque piensas y porque puedes resolver un problema. Creo que muchas veces la cuestión ahí es el miedo también, es muy importante. Y qué bueno que se toca el tema, ¿no? Porque siempre nos han enseñado, y usted no me dejará mentir, cuando de repente empezamos a ver esta cuestión del silogismo jurídico, ¿no? A ver, para argumentar y poner, no sé, en algún escrito jurídico necesitas tener que la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Y uno dice, qué fácil. Sí. Pero cuando uno ve los argumentos que hacían los grandes abogados de antaño y demás, dices tú, por Dios, estos son tratados de derecho, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a hacer esto? Y te dicen, es que si no es así, no puedes. Entonces, he visto a muchos compañeros que a veces se caen, se deprimen, en ambos lados, tanto de los postulantes como de los que están en los tribunales, sí. Porque dicen, es que no puedo. Por ejemplo, los que empiezan a hacer carrera judicial, que empiezan, no sé, como actuarios, que ya les empiezan, para llegar a ser secretarios de acuerdos, por ejemplo, que les empiecen a dar redacciones de escritos, pues dicen, es que yo no puedo hacer una sentencia, yo no puedo hacer esto porque pues, no comprendo todo, no sé cómo hacerlo. Y como ellos observan que las personas crean grandes machotes en el sentido que son muchísimas páginas que tal vez no tendrían que una razón, pues dices, bueno, pues ya no puedo hacerlo. Y no, hay que migrar a eso precisamente, a ser creativos en lo que hacemos, ¿no? Claro, ¿Qué el otros tema es tips la creatividad. tenemos? Fíjate, el tema, lo has dicho perfecto, esa es la palabra. El tema no es más, yo diría incluso que a veces es más importante qué ideas tienes que qué tanto sabes. Incluso que mi principal obstáculo en la elaboración de sentencias es justamente dejar atrás lo que sé, abandonar lo que sé, abandonar el formato, abandonar el precedente. Ese es lo que a mí más me cuesta trabajo, porque claro, te llega un asunto y dices, no, pues esto se resuelve así, yo tengo el último y era de esa forma. Y el magistrado nos ha hecho reflexionar y cuestionarnos si de verdad debe seguirse aplicando ese precedente. Entonces te das cuenta, no tanto es con tu gran conocimiento, sino qué tan revolucionada a veces tengas la cabeza para decir, pues a mí no me importa ese precedente, yo creo que podemos hacerlo de otra forma. Cuestionarse. Es más, este nuevo modelo de sentencias, ¿no? No hubiera surgido si alguien no hubiera cuestionado y se hubiera dado cuenta que uno de los problemas del Poder Judicial, de su falta de legitimidad, es precisamente por las sentencias, que ahí empezaba también el problema. Además de, obviamente, la corrupción, ¿no? Desafortunadamente, de algunos jueces y magistrados, pero también las sentencias. Desde ahí está el problema, desde cómo se están comunicando los jueces. Entonces, insisto, tenemos que mejorar en eso, pero no se preocupen, tampoco crean que hay que tomar muchísimos cursos, o sea, exacto, más bien cultiven su creatividad, cultiven la creatividad. ¿Y qué se necesita para cultivar la creatividad?
atreverse a decir lo que uno está pensando. ¿Cuántos también jóvenes guardan silencio de lo que creen por temor a ser rechazados por la autoridad? La verticalidad de las autoridades, ¿no? Muchos en la administración pública. Nunca cuestiones al superior. ¿Y qué tal si empezamos por cuestionar al superior? Y le empezamos diciendo lo que uno está viendo diferente a él. Hay que arriesgarse. Entonces, más que mi recomendación, más que vayan y estudien y agarren el libro tal, háganlo, pero y lo van a encontrar y seguramente si googlean un tema encontrarán mucha bibliografía. Pero más que eso, atrévanse a desarrollar un pensamiento propio y crítico. No teman a lo que puedan decirles. Arriésguense a decirlo. No sabemos qué tanto de esa idea que ustedes digan sea la semilla de una revolución en algo, de un cambio en algo. Así es. Así ocurrió y así está ocurriendo en el Poder Judicial. Y seguramente ha sido gracias a que muchas personas se han atrevido a criticar el trabajo, ¿no? Fíjese que con lo que dice, hay una famosa carta, yo ahorita la estaba buscando, que me gusta mucho de un niño de 12 años, Paul Clausen en Estados Unidos, que le manda una carta al juez Félix Frankfurt y le dice, oiga, fíjese que prácticamente quiero estudiar Derecho, pero no sé, dígame usted qué me recomienda para que pueda ser un gran abogado, es decir, qué estudiar. Yo creo que el niño pensaba estudiar Derecho Constitucional, qué libros de Derecho y demás. Y le contesta la carta muy breve de una página del juez y le dice, pues mire, no haga eso. No estudie libros de Derecho ni piense en ser abogado ahorita. Mejor viaje, lea buenos libros, cultívese, escuche buena música, vea cuadros, vea artistas, vea todo eso, porque el derecho prácticamente se constituye de la interpretación que le vamos a dar con la creatividad y todo el bagaje que tengamos aquí, ¿no? Pues al final sí es cierto, el derecho es lengua escrita, pues sí es derecho escrito, son letras Claro, que se aplica a la realidad. claro. Entonces me parece fundamental esa parte porque creo que sí hay que migrar. Y aquí, por ejemplo, quisiera conectar otra pregunta. Digo, estamos hablando de redacción de sentencias. Esto no se trata que sea una clase de redacción de, mira, ¿sabes que se acentúan las palabras agudas cuando terminan en NS vocal, ¿no? Y tal cosa. No, no, no. Hay que ir más allá porque creo que eso se puede ver en otra parte. Pero sí me gustaría, por ejemplo, que nos pudiera explicar cómo se estructura una sentencia. Por ejemplo, nuestro auditorio se forma por estudiantes de Derecho, tanto a nivel internacional, nacional, de los estados y de la UNAM. Pero nos han llegado a escuchar personas que no son abogadas, pero que les interesa conocer. Entonces, para esas personas que tal vez no saben, hasta los propios estudiantes, cómo se estructura esta sentencia, ¿qué nos puede decir, maestro? Oye, qué padre que además felicidades, ¿no? Que lo escuchen otras personas interesadas en conocer un poco el quehacer de los abogados, ¿verdad? Y bueno, las sentencias, pues las del magistrado Felipe de la Mata y en general las de la Sala Superior, las del Tribunal Electoral, pues tienen este esquema. Empiezan diciéndonos la decisión del asunto, así tal cual, en resumen. ¿Qué pasó, no? Sentencia que desecha la demanda promovida por, ¿no? Al resultar extemporánea. Sentencia que confirma la sentencia emitida por el tribunal tal en el juicio promovido por, ¿no? Entonces, ya de entrada desde ahí ya sabes qué es lo que pasó y qué es lo que se decidió. Ya no necesitas leerte todo, es más, ya con eso, ¿no? Y por ejemplo, es uno de los cambios de los que te hablaba, porque antes decíamos vistos, ¿no? Vistos los autos de, y no decías nada más, ¿no? Vistos los autos para resolver. Luego venían en el anterior modelo, por ejemplo, una serie de antecedentes larguísimos, ¿no? Donde poníamos el número de acuerdo, toda la trayectoria del trámite, cosas que en realidad, la verdad, solamente es para nuestro consumo interno, porque quien pues le va a interesar poco con qué número de oficio se turnó, ¿no? El expediente a la ponencia. Le interesa poco. Ahora, lo pueden poner, no está mal, pero como les decía, una nota al pie de página. Entonces, nuestras sentencias van a encontrar eso en los antecedentes, ¿no? Subtítulos, títulos, negritas, incisos, relatando una historia de lo más breve y solamente lo más importante, lo que en verdad se utiliza para comprender la historia del asunto. Después de
eso, como parte de nuestra labor de fundamentación y motivación, pues viene la competencia. ¿Por qué es competente sala superior, sala regional? Únicamente las razones, ya los artículos al pie de página. Después, el estudio del problema. Pero para eso necesitamos delimitar nuestra controversia. Entonces, iniciamos poniendo qué es lo que nos plantean las partes, planteamiento o síntesis de agravio, pero no es propiamente una síntesis, sino solamente es enunciar lo que nos están pidiendo en la demanda: indebida valoración de pruebas, indebido desechamiento, a manera de temas. Después, una síntesis igual, de lo más sucinta, breve, ¿no? De lo que es el acto impugnado, de lo que se quejan las personas que acuden a solicitar justicia. Okay. Y con esas dos cosas fijamos la materia de la controversia. ¿Qué es lo que va a hacer el tribunal electoral o quien esté resolviendo? ¿Qué es lo que va a hacer? Y ahí pues puede ser examinar el debido desechamiento, examinar el debido análisis probatorio, ¿no? Para entonces sí iniciar el análisis de cada agravio en concreto. Puede ser que sean 10 agravios y entonces va a requerir 10 subtemas, ¿no? Con 10 subtítulos, etcétera. Y todo esto va a ser en un formato donde visualmente van a resaltar las ideas principales, las razones, porque con solo a veces leer los títulos o subtítulos ya te das una idea de por qué el tribunal decidió en determinado sentido. Entonces es importante hacer estos resaltados, estas negritas, con esa intención de comunicar lo esencial de una decisión, ¿no? Esas son, les digo, después de cada estudio en lo individual de cada agravio, ¿no? Pues ya es en sí la resolución. Ahora, el estudio en lo individual también tenemos el formato de iniciar con cuál fue la decisión. Indebido análisis probatorio, decisión. ¿Es fundado o no es fundado el agravio y por qué? Muy breve. Para después pasar a la justificación. Todas las razones, ahí sí. Desde un marco jurídico útil, ¿no? Incluso ya no lo llamamos a veces marco jurídico, sino lo llamamos libertad de expresión, ¿no? Y desde su asidero constitucional, legal, jurisprudencial, ¿no? Después, el caso en sí en concreto, ¿no? ¿Por qué estamos decidiendo que en ese caso se violó la libertad de expresión? Y pues eso sería, digamos, en general, el estudio de un agravio, ¿no? Decisión, justificación, subdividida a su vez en razones tanto de un marco jurídico, ¿no? Como de, ya digamos, la justificación, lo que le de las ideas, ¿no? De cómo interpretamos, de hecho, ese marco jurídico, donde tenemos que hacer ese enlace lógico a través de silogismos, a través de la ponderación de derechos, ¿no? A través de tantas herramientas de argumentación que tenemos para decidir un caso. Y ahí es donde está esa comunicación que les decía, ¿eh? En esas razones está ese diálogo. Y por ejemplo, querida maestra Nancy, ya que ahorita nos dijo un resumen muy bien de cómo es la sentencia, ¿qué pasa, por ejemplo, y esto es importante, qué debe de tener el juzgador? Es decir, ¿qué características ubica usted que debe tener un juzgador, en este caso un secretario, por ejemplo, de acuerdos que tenga que redactar la sentencia, pero también sobre todo el juzgador, que es al final y al cabo, pues, que las revisan, las aprueban y demás, para saber que estamos haciendo sentencias contundentes, sentencias reales, sentencias que realmente vayan a lo que va? Es decir, reformulo. ¿Qué características yo como persona al momento de hacer una sentencia tengo que tomar en cuenta para hacer una buena sentencia, ¿no? Por ejemplo. Mira, yo creo que esto que dices es importante justo cuando recibes un expediente en los que trabajan en órganos jurisdiccionales, saber cuál es tu ruta, ¿no? Desde que lees los agravios y tu acto impugnado, sabes o tienes que decidir qué hacer antes de hacer la sentencia. Es decir, la sentencia ya es solamente el reflejo de esa decisión. Entonces, cuando nosotros vamos con el magistrado y le contamos cómo está el caso, por eso se llaman secretarios de estudio y cuenta, porque tal cual estudias y das cuenta.
Entonces le llevamos una opinión jurídica. Pero el magistrado ahí te puede decir, híjole, yo lo veo diferente, ¿no? Desde ahí ya estás construyendo tu sentencia. Desde ese diálogo, desde esas razones, ya sabes qué es lo que la va a sostener, tus pilares, ¿no? Entonces, a mí me parece bien importante que, pero en general para todo, siempre tengan una hoja de ruta, ¿no? Un mapa, del que sabes cuál va a ser tu camino a ese resultado, a esa decisión. Entonces, pues sí, mi tip, mi consejo sería ese, de que previo a que plasmemos la decisión, tengamos claridad en las razones, ¿no? Y en el por qué se está proponiendo eso, se está decidiendo eso. Porque entonces así ya vas a saber qué ocupar, qué método ocupar, si la ponderación, ¿no? Si el silogismo, si simplemente aplicar la norma, o sea, no necesitas mayor argumento, ¿no? Pero necesitas eso con un previo estudio de tu asunto, ¿no? Con una previa decisión de qué vas a hacer. Por eso les decía, todo está aquí. Uh-huh. Construyes bien aquí, sin duda va a ser una buena sentencia. Una buena sentencia es aquella que primero se construye aquí, se hace un flujograma de eso, por eso ocupamos los flujogramas, porque es el mapa, es donde mostramos todo eso, cómo se decidió ese asunto, a partir de qué. Ok, y por ejemplo, muchas veces se dice, no, ¿sabes qué? A veces cuando tienes tú la demanda, por ejemplo, el escrito que inicia todo el andamiaje jurisdiccional, y después recibes esta contestación, por ejemplo, si hay una parte demandada o una autoridad que tiene que responder a la acusación, ¿qué debe observar, por ejemplo? En este caso, usted, maestra, ¿qué recomienda hacer? Es decir, nos dice, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es identificar los agravios claros de la parte actora, por ejemplo, y después tal cosa. Es decir, ¿qué nos podría decir ahí como para las personas que dicen, no sé de dónde partir? Ya tengo una demanda, ya tengo una contestación, ya tengo las pruebas, ¿ahora qué hago? Sí, eso es, claro, es bien importante porque en la justicia, digamos, se basa en dos cosas, los hechos y las normas. Okay. La situación es relevante para el derecho cuando la transgrede, ¿no? O la actualiza. Ahí es cuando tiene una importancia también para nosotros, ¿no? O sea, mientras todos estén en paz, ¿no? Pues, pero cuando alguien dice, es que se violó esa norma, ¿no? Con esto que ocurrió se violó esa norma. Entonces, estamos hablando de dos cosas, de un hecho y de una norma que lo sustenta. A veces no siempre son normas, ¿eh? A veces son principios. No todo está regulado, ¿no? Pero sí, eso sí, siempre está anclado a algo que tiene reflejo en lo jurídico. O sea, no partimos de nada, no partimos de... Perenganito colocó un cartel. ¿Y eso qué? ¿De qué manera es trascendente para ti? ¿O por qué vienes a la justicia? ¿Por qué planteas tu demanda? ¿En qué te perjudica o en qué te beneficia o qué? ¿Qué es lo trascendente de eso? ¿Cómo lo calificas? Entonces, en eso es como complementan, digamos, el hecho, ¿no? El hecho viene complementado entonces con qué transgredió. Te digo, ya sea un principio, ya sea una norma. Y estas son las dos cuestiones que tienes que distinguir como, digamos, como proyectista, ¿no? Pero también incluso hasta como litigante, o sea, la norma y el hecho. Porque esos son además hay problemas que a veces son probatorios, pero incluso esos problemas que son probatorios, que hay que examinar si efectivamente las pruebas daban o no para ese ilícito, pues está referenciado a un ilícito. O sea, hay que examinar cuáles son los elementos de esa norma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué requisitos te exige para que se actualice esa conducta? Y si esa conducta verdaderamente está demostrada con las pruebas. Entonces, incluso en aquellos asuntos que pareciera que no requieren mucho de un análisis jurídico, sí también lo es importante. O sea, sí también necesitas conocer tu norma. Y si tu norma no está bien regulada, o sea, no hay una norma, digamos, como esto en el caso de los principios, entonces quizás sí tengas que requerir, ¿no? Doctrina, jurisprudencia, ¿no? Interamericana, nacional, etcétera, para entender ese principio que considera la persona que se le ha violado,
Ok, Entonces, eso es muy interesante. cosas importantes, hechos y normas. Entonces, eso es lo que nos dice. A ver, ustedes cuando Sí, vayan a ¿cuáles son visitar. tus hechos? Ok, ¿Qué pasó? Ajá. perfecto, ok, ¿Qué muy se bien. viola con eso? ¿Qué es lo que, por qué consideras que debe darte la razón? ¿Con base en qué norma? ¿No? Y a partir de ahí ya hacer un razonamiento, como ya nos lo explicó antes, para hacer una impartición de justicia, para llegar a un veredicto, como dicen, ¿no? Exactamente. Hechos y normas. Ujú. Perfecto. Pues querida maestra Nancy, se nos está agotando el tiempo, pero tenemos una pregunta siempre obligada. ¿Qué le Sí. recomienda a todos estos jóvenes que le están viendo, que le están escuchando? Tal vez jóvenes que ven su futuro, sus deseos de entrar en el poder judicial, de ser jueces algún día, juzgadores, y que a veces ven tal vez como un impedimento o algo lejano lo que usted marcó inteligentemente, esta noción de tal vez yo no voy a poder hacer o es muy difícil hacer sentencias y eso me impide dedicarme a ello. ¿Qué les diría? Pues que se sigan preparando, eso sí es muy importante, digo, asumir el compromiso, ¿no? Seguramente también todos conocen este decálogo, ¿no? Del abogado de Couture, seguir estudiando, ¿verdad? Lo olvidamos a veces y hay tantas distracciones en estos tiempos. Hay mucha información, pero creo que también ha bajado la calidad de la información. Entonces, esforcémonos por seguir buscando lo mejor para nosotros, ¿verdad? En cuanto a formación, en cuanto a conocimientos. Y expresen sus ideas, busquen cultivar un pensamiento propio. Ese pensamiento propio les va a servir en cualquier ámbito del derecho que ejerzan. Si es en el ámbito judicial, qué mejor. Seguramente faltan muchas voces así en el Poder Judicial, de jóvenes, pero de jóvenes inquietos, sin miedo, que enfrenten también a las autoridades. Es más, que enfrenten al propio Poder Judicial con estos modelos o digamos con estas tradiciones, con estas solemnidades que a veces no ayudan y que poco favorecen a la legitimidad de este poder. Entonces, atrévanse a un pensamiento crítico y a decirlo. Yo creo que esa sería mi principal recomendación. Muchísimas gracias, querida maestra Nancy. Y pues vaya, realmente el tiempo es muy envidioso, siempre digo eso, porque se va de volada y no nos da oportunidad a seguir disfrutando. Pero agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, quien hace posible también, director de Educación a Distancia de la misma, a la doctora Sonia Venegas, titular de este seminario, que encabeza este proyecto también, pero sobre todo a la maestra Nancy Correa. Gracias, maestra, por darnos su tiempo, por estar presente con nosotros, compartir sus conocimientos, porque sabemos que también su agenda es apretada. Y queridos amigos, ustedes que nos escuchan, suscríbanse a este canal para que día con día reciban el material que tenemos para ustedes. Denle un like si les gusta y compártanlo porque de verdad no saben muchas veces a cuántas personas les puede caer de mucha utilidad esta información y la información es para compartirla y el conocimiento para transmitirse. Maestra Nancy, muchas gracias y esperamos verla próximamente en consecutivos programas. Hasta pronto. Muchas gracias, Fran. Saludos a todos.